Buenos días a todos. Mis palabras van a ser breves y de agradecimiento, pues agradecimientos varios. Agradecimiento a la profesora, a la doctora Diana Marcos, por nuevamente emplazarnos para tratar los temas relacionados con el inversor consumidor, por hacer posible que esta jornada se celebre hoy aquí, por el acierto también en la elección no solo del tema y de las ponencias, sino de los ponentes, que van a ser hoy también protagonistas de la jornada. Y no me corresponde a mí hacer presentaciones, pero bueno, es un honor compartir también esta mesa de inauguración con don Ubaldo Nieto, doctor en Derecho, doctor en Economía, notario, en fin, profesor en CUNEF, en fin, bueno, no está mal que veáis que hay otro tipo de profesores aparte de los que tenéis y seguro que vais a disfrutar. Agradecer también a todo el equipo de investigación y bueno, y nada más, a vosotros. Sé que estáis ya en modo exámenes y que tenéis la presión ya de que de manera inminente vais a empezar ya un periplo que os va a llevar por distintas asignaturas y exámenes, pero sí que animaros a que aprovechéis esta jornada, ya no solo por el tema, sino, insisto, por los ponentes. Así que, lo dicho, aprovechar que estáis aquí, es una oportunidad que se puedan tratar estos temas por estos ponentes en vuestra facultad y no lo desaprovechéis. Así que nada, vamos a cumplir con el horario previsto y damos inicio a las jornadas. Diana. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues yo también voy a empezar con toda una serie de agradecimientos. En primer lugar, agradecer a Beatriz Velando Garín el haber hecho posible estas jornadas. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia e investigadora principal del proyecto con cargo al cual se financian las jornadas o la jornada de hoy. Con lo cual, debía empezar agradeciéndole a ella esta posibilidad que me ha brindado. No ha podido estar aquí, es una pena, pero bueno, las circunstancias mandan. También quiero agradecer a los ponentes que hayan hecho un hueco para poder venir. La verdad es que tienen agendas muy complicadas, tanto es así que Ubaldo, después de su intervención, va a tener que irse a su trabajo habitual. Con lo cual, ya digo que es un placer contar con ponentes de tal calado y que han podido hacer un hueco en sus agendas. Y, en tercer lugar, agradecer, como no, a esta universidad y en concreto a la Facultad de Derecho que haya brindado esta posibilidad, ¿no?, de celebrar aquí esta jornada. Y dicho esto, y para ajustarnos a los tiempos marcados en el programa, voy a dar la palabra ya a Ubaldo. Voy a presentarle mínimamente. Su currículum, podéis imaginar, es súper largo. Me voy a referir aquí a los méritos más relevantes. Él es notario, como se ha comentado, es notario de Valencia y miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario fin de carrera y premio nacional, primer premio nacional. Es licenciado en Derecho por la UNED y, además de la doble licenciatura, es también doctor tanto en Ciencias Económicas y Empresariales, como ha comentado José Manuel, por la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Es profesor doctor de contratación bancaria, exactamente en el CUNEF, es un colegio universitario de estudios financieros, y bueno, está adscrito en concreto a la Universidad Complutense de Madrid, por si alguno de vosotros no lo conocéis. Es autor de 3 monografías, una de ellas reciente, del 2016, titulada Transparencia y protección de la clientela bancaria, coautor de muchos libros, en concreto 26, y bueno, ha publicado numerosos trabajos científicos en revistas de reconocido prestigio. También es miembro de los consejos de redacción de conocidas revistas, como es la Revista de Contratación Electrónica y Revista Jurídica del Notariado. Bueno, pues hecha esta rápida presentación, le doy la palabra a don Ubaldo Nieto con la ponencia La tutela del consumidor, titulada La tutela del consumidor y los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. Bien, pues antes que nada, muchas gracias. Agradecer en primer lugar a la Universidad
Católica la invitación, a su decano, que es quien primero contó conmigo, y a la profesora doctora Diana Marcos. Es un placer estar aquí, es un placer siempre para mí al menos estar con estudiantes, porque aprendo casi más con ellos que ellos conmigo. Es ya un cuarto de siglo de docencia y la verdad es que es una actividad que a mí personalmente me recrea. Bien, dicho esto, después de esta primera fase que llamo yo de juegos florales, agradecimientos, etcétera, vamos a entrar en materia. Ya sabéis que los profesores tenemos unos pequeños defectos que consisten en que nos gusta en primer lugar asentar conceptos y luego entramos en el desarrollo. Bueno, yo quiero asentar una serie de conceptos porque el lenguaje periodístico, el lenguaje vulgar, que así se llama, está superando al lenguaje técnico y científico, especialmente al lenguaje jurídico. Eso sin perjuicio de la inmersión del lenguaje económico en el derecho. De forma que hablamos de hipotecas cuando realmente lo que deberíamos hablar es de préstamos, en general de crédito, como veremos más adelante. ¿Qué significa eso? Que no debemos confundir, aunque nuestros políticos, incluso nuestros legisladores lo hagan, entre préstamo e hipoteca. Lo que conceden las entidades de crédito es préstamo, se entrega una cantidad de dinero, con obviamente el compromiso de reintegrarlo, y otra cosa es la hipoteca. La hipoteca es una garantía real, en el caso que vamos a ver hoy, inmobiliaria, porque también está la hipoteca mobiliaria, en la que sujeta ese bien concreto al cumplimiento de una obligación. Por tanto, no hay mercado de hipotecas, hay mercado de préstamos y créditos hipotecarios. ¿Hay un mercado hipotecario? Sí, por supuesto, pero ese mercado hipotecario no tiene nada que ver con el que estamos hablando. Es el mercado en el que se negocian y se emiten títulos cuya cobertura son los créditos o préstamos hipotecarios. Y ahí tenemos las cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios, etcétera. Pero eso es el mercado hipotecario, ley del 81, desarrollo vigente reglamento del 89, del 2009, perdón, antes era el del 89, y eso es el mercado hipotecario, pero otra cosa es el mercado crediticio, créditos con garantía hipotecaria. Bien. También me interesa asentar un concepto, que es el concepto de crédito. Crédito que viene del latín, creditum, confianza, en eso consiste una operación financiera de crédito, en la que hay una parte que es el prestamista o el acreditante, somos más precisos terminológicamente, que concede confianza a alguien de que va a, por supuesto, a reintegrarle el importe del crédito. De forma que sin perjuicio de que existan contratos distintos, como es el contrato de préstamo y el contrato de apertura de crédito, que no existe en otros países, pues como lo hace en España, sí es cierto que cuando hablamos de crédito tenemos que hablar en concepto genérico y, por tanto, cualquier forma de financiación. Esto lo vemos ya en la propia ley de crédito al consumo de 2011, ya sabéis que transpone la directiva del 2008, mientras que la ley que teníamos antes, del 95, transpone la directiva del 89, si no recuerdo mal, y cuando se habla de contrato de crédito al consumo, se habla de crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. Fijaros cómo aquí se desliza la palabra prestamista, porque, bueno, el término técnico correcto con el diccionario de Academia sería acreditante, pero bueno, eso se ve en las pólizas de apertura de crédito y en pocos sitios más. El artículo que os he mencionado es transposición de la directiva, el artículo 3C de la directiva del 2008 de contratos de crédito al consumo utiliza casi la misma terminología, veis que no introduce el término de apertura de crédito, porque bueno, pues es un contrato. Pensad que las directivas de la Unión Europea afectan a 27 países. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos sistemas jurídicos muy diversos y hay que dictar normas que sirvan para todos, con lo cual es francamente complicado. Aprovecharé para aconsejaros que siempre que tratáis una directiva, intentar comprobarla en varios idiomas. ¿Por qué? Bueno, porque las traducciones no son siempre, es muy complicado traducir, y más en términos jurídicos, ¿no? Con lo cual, pues, vamos, no hay que ser un lingüista para por lo menos, como digo yo, una frase o dos o tres, sí poder entenderlas. Por eso os llamo vuestra atención que
La ley española habla de prestamista, igual que la ley que la directiva traducción española, igual que la traducción francesa habla de prêteur, que es prestamista. Sin embargo, en inglés es creditor, en portugués credor, y ya los italianos, que eso sí, son gente más lista, financiatore, o sea, financiador, y así no se complican la vida. Pero si fuésemos a la diccionario de la academia, tendríamos que hablar de acreditante, pero esto era un poco fuerte para los redactores o traductores de la directiva. Bueno, entrando ya en materia, como previo, ¿qué normativa regula la financiación, fijaros que digo para y sobre viviendas? Ahora entenderéis el por qué digo para y sobre. La normativa española hoy está concentrada en una orden más amplia, que es la orden del 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Y concretamente en el capítulo segundo, que son los artículos 19 a 32. Esta norma, la del 2011, deroga dos órdenes ministeriales, una genérica sobre transparencia y protección del cliente bancario, que era la del 89, y otra específica de préstamos hipotecarios, la de 5 de mayo del 94. Fijaros la terminología o la denominación de la norma: transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Pues digo esto porque se utiliza mucho el término transparencia, las cláusulas bancarias no son transparentes, y resulta que tenemos una normativa que dice cuándo son transparentes y luego resulta que no son transparentes, con lo cual, como digo yo, alguien se equivoca, o el que legisla o el que juzga, pero vamos, desde luego los que aplicamos las normas, no. Esta normativa vigente en España, luego tenemos una directiva, la directiva de 2014, de contratos de crédito celebrado con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. La verdad es que los europeos, cuando nos ponen puestos a poner palabras, parece que nos pagan por ellas. Bienes de uso residencial es lo que aquí llamaríamos viviendas. La directiva tenía un plazo de transposición hasta el 19 de marzo, día de San José, del 2016, o sea, del año pasado. No se ha traspuesto. Sabéis que una directiva no traspuesta se aplica directamente en la medida que se pueda. También es cierto que en nuestro caso, como ahora veremos, no es un gran problema. Y ahora pues se están discutiendo un anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que es precisamente la transposición de esa directiva, aunque bueno, pues se meterá muchas más cosas, y dado el panorama político, Dios proveerá. Es lo que la prensa llama incorrectamente la reforma de la ley hipotecaria. Yo hoy un trabajo publicado en Legal Today sobre la mal llamada reforma de la ley hipotecaria, porque la ley hipotecaria no va a modificarse, si se modifica será tangencialmente, pero esto es una ley específica, una norma específica que transpone una directiva. No confundamos, cuando hablan de hipotecas, pues de ley hipotecaria, no, la hipotecaria es otra cosa. Bien, en toda norma y en todas normas hay que ver cuál es su ámbito objetivo de aplicación y cuál es su ámbito subjetivo de aplicación. ¿Y cuál es el ámbito objetivo de aplicación? Bueno, pues ahí tenemos norma española, ahora veremos norma directiva de la Unión Europea. Anticipo para deciros que nuestra norma de transparencia es bastante buena, y esto es raro que lo digamos. ¿Por qué es bastante buena? Pues muy sencillo, porque nos hemos ido adelantando. Hemos utilizado la recomendación de la Unión Europea, hemos seguido los proyectos de directiva, con lo cual cuando sale la directiva nosotros ya hemos establecido una serie de criterios que ya nos van a venir impuestos por la propia directiva, lo cual es lo que hace lógicamente cualquier persona razonable y por supuesto cualquier legislador, que es anticiparse a lo que viene. Pues bien, fijaros cómo he hablado de servicios bancarios de crédito y préstamo hipotecario. Bien, quiero haceros aquí una matización. La directiva de servicios en la Unión Europea, la terminología pues ya se va homogeneizando y ya se habla de servicios financieros. Servicios financieros va a incluir las tres grandes patas en las que reposa el sistema financiero en sentido económico. El sistema financiero es, como digo yo, el circuito sanguíneo que mueve el cuerpo, que mueve la economía, mueve la financiación. Y ese sector financiero tiene tres áreas. Por eso hay servicios financieros, tres áreas. Servicios bancarios y servicios de pago, crédito, de crédito. Segundo, servicios de inversión,
Y tercero, servicios de seguros y planes de pensiones. Esas son las tres patas, los servicios financieros, las tres patas del sistema financiero, y aquí ya se habla de una parte de ellas, servicios bancarios de crédito y préstamo hipotecario. Fijaros cómo dice préstamo y crédito, luego dice, en adelante préstamos. O sea, se acaba el problema. Cuando usemos el término préstamo, es préstamo y crédito. Bien, pues fijaros el ámbito objetivo, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda. Ya tenemos claro, el préstamo hipotecario sobre vivienda lo entendemos todos. Ojo, o, por tanto, conjunción disyuntiva, cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad. Por lo tanto, no solo afecta a esta norma, como vamos a ver igualmente en la directiva, a los préstamos hipotecarios, sino a cualquier préstamo que, aunque no tenga garantía hipotecaria, afecte a la adquisición o conservación de la propiedad de un bien inmueble. Esto ha hecho en la práctica que, como esto se copió de la directiva, no se ha entendido, hoy esta norma no se aplica bien. La estamos aplicando exclusivamente a los préstamos hipotecarios. Si nos vamos a la directiva, está más claro. ¿Y por qué está más claro? Porque en vez de utilizar disyuntiva o tal, lo que hace es A, B. Entonces, ahí no hay problema. ¿Qué dice el artículo 3 de la directiva? Pues que afecta a los contratos de crédito organizados por una hipoteca, otra cantidad, sobre bienes inmuebles de uso residencial. Sobre bienes inmuebles de uso residencial. Y dice después, B, aquellos créditos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad. ¿Veis la disyuntiva? Uno, garantía de vivienda, o aunque no tenga esa garantía, vaya destinado. Si además nos vemos el considerando 15º de la directiva, pues mucho más claro, porque además ahí nos habla de créditos mediante garantía de bienes inmuebles con independencia de la finalidad del crédito. Por lo tanto, ya no es solo para adquisición. Si uno hipoteca su vivienda para irse de viaje a la vuelta al mundo, también afecta a la norma. Contratos de refinanciación, en los que, mira, aquí ya no haya garantía, no, es que directamente puede haber una refinanciación de ese préstamo que no tenga garantía hipotecaria. Créditos utilizados para adquirir bienes inmuebles o conservarlos, eso de la conservación está hablando de la refinanciación, y créditos también destinados a la renovación de bienes inmuebles. Por lo tanto, que nos quede claro que la normativa que venga, si viene bien, cosa que ya hay que ser un poquito escéptico, va a afectar tanto a los préstamos hipotecarios sobre vivienda como a aquel tipo de como cualquier financiación que afecte a la adquisición, a la conservación, tenga algún destino sobre un o para un bien inmueble. Segunda cuestión es el ámbito subjetivo. Bueno, la orden ministerial, como ya os he dicho, afecta no solo a los préstamos hipotecarios, la norma de transparencia afecta a todos los servicios bancarios. Por tanto, en el ámbito de aplicación hay que irse al ámbito general, que es el artículo 2, donde habla de clientes o clientes potenciales. ¿Por qué se habla de clientes potenciales? Porque, evidentemente, esos derechos de información, incluso gratuita, lo tiene cualquiera que entre por la puerta para potencialmente adquirir un servicio bancario. Y digo potencialmente significa que, porque si solo fuera a los clientes, cuando no se concierta ningún tipo de operación, no habría ningún derecho. Y el derecho es sencillamente por el hecho de poder en su momento concertar un crédito hipotecario. Y cuando habla de clientes y clientes potenciales, fíjate, personas físicas. Bien, aquí ya encontramos, aunque esto no afecta al tema hipotecario, a una de las principales críticas que hago yo esta norma de transparencia, y es que ¿por qué solo las personas físicas? Cuando la orden anterior 89, la de transparencia, no solo la de préstamos hipotecarios, afectaba a cualquier cliente. ¿Por qué? Porque, bien, me parece estupendo que al consumidor se le dé un tratamiento especial, pero desde el punto de vista práctico, el que tiene un bar, que no es un profesional, perdón, que no es un consumidor, sino que pide una póliza de crédito para comprar mercancías, o que tiene la tienda, o incluso una pequeña sociedad limitada de límite con un capital de 3.000 euros, no creo que esté en mucha mejor condición que un consumidor. Entonces, persona física, y fijaros el 2.4, que el cliente actúa en el ámbito de su actividad que si actúa, aun siendo persona física, en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, o sea, un profesional o un empresario, ahora se llama autónomo porque nos da vergüenza utilizar el término empresa, las partes podrán
o emprendedor, ahora gusta más el emprendedor, más progresista. Las partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto. Fijaros, las partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente. ¿Qué ocurre en un contrato bancario? Pues son contratos basados en condiciones generales, son contratos de adhesión. ¿Qué ocurre? Que siempre se excluye la aplicación de esta norma de transparencia. Luego, como decía yo antes, error. Error porque tienes que obligar a que se cumpla. Toda la norma de los derechos de consumidores se basan primero en el reconocimiento, además con norma de rango de ley, y segundo en la irrenunciabilidad de los derechos. Una tercera pata para mí es la publicidad de esos derechos. Pero bueno, en todo caso, la irrenunciabilidad. Por lo tanto, aquí debería ser irrenunciable. Si bien es cierto que para personas físicas, que sean consumidores, mejor dicho, que no sean consumidores, sí se le aplica específicamente la normativa de préstamos hipotecarios, pero no a la otra. Con lo cual mi crítica está refiriendo a la norma general y no a la norma especial sobre préstamos hipotecarios, donde sí efectivamente se aplica. Bien, ¿qué dice la directiva? Pues lo mismo, persona física, la directiva de 2014 se remite a la directiva de crédito al consumo de 2008 y a su vez se habla como consumidor aquella persona física que actúa con fines al margen de su actividad comercial o profesional. Esto nos plantea un problema, y es que todos somos personas físicas, pero podemos actuar en un doble concepto. ¿Qué significa esto? Pues que si vosotros ejercéis la abogacía y vais a pedir un crédito, ¿en qué concepto vais? ¿El crédito qué es? ¿Para reformar el baño de vuestra casa o para comprar el mobiliario de vuestro despacho? En este caso, un bien inmueble, para montar vuestro despacho. Entonces, se plantea el problema de los contratos de doble finalidad. ¿Qué significa eso? Cuando una parte está relacionada con la actividad profesional y otra parte no está relacionado con esa actividad profesional. Bien, ese tema fue resuelto en su momento, en el 2005, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que estableció que prevalecería la condición de consumidor siempre y cuando el destino al uso comercial o profesional fuese, fijaros, mínimo, insignificante, mínimo, insignificante. Esa es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La directiva del 83 sobre derechos de consumidores siguió esa misma línea. Si el objeto comercial es tan limitado que no predomina, aquí el problema, ahora veremos la palabra predomina, si es limitado, si es marginal, pues evidentemente prevalece la condición de consumidor. ¿Qué dice qué dice la directiva vigente de 2014? Pues lo mismo, que si dichas actividades son tan limitadas que no predominan, pues entonces se entiende que es actividad de consumo y que la persona física es consumidora. Bien, ¿qué ocurre en España? Bueno, pues que llegamos a nuestro querido Tribunal Supremo, que últimamente nos está cubriendo precisamente de gloria, y tenemos una sentencia reciente que, claro, con el término predomina, se van al diccionario de la academia, y claro, predomina es algo que sea más abundante que prepondere, que prevalece. Esto, con perdón, los de letras con números hacen un poco un juego. Bueno, pues ya prevalece si tiene más del 50%. Fijaros la diferencia entre el planteamiento de la Unión Europea y el planteamiento de nuestro Tribunal Supremo, que tendrá que modificar, evidentemente. Una cosa es que sea marginal, y otra cosa es que sea inferior al 50%. Es decir, que si compráis una casa y como tenéis mucho dinero, bueno, compráis una casa a préstamo, evidentemente, y no tenéis mucho dinero y tenéis que montaros un despachito, pues habrá que ir con el centímetro y decir, vamos a ver cuántos metros dedicáis a vuestra actividad profesional, y como haya un centímetro más dedicado a la actividad profesional, luego empezaremos a discutir si la cocina es de doble uso, si la televisión la utilizáis para ver. Bien, bueno, eso será otro problema. Bien, cuando con el criterio de la Unión Europea es muy sencillo, que es insignificante, que es limitado. Nuestro Tribunal Supremo pues va por otros derroteros. Bueno, ya tenemos el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo. Ahora, como esquema general, tenéis que saber que todo aquello que afecte a normativa de transparencia y en especial a todo lo que sea normativa de protección del consumo, se basa en una serie de principios que básicamente es seguir el tracto contractual. Primero, una información precontractual, donde se incluye la publicidad.
Luego, una normativa que afecta al contrato, al contenido del contrato. Luego hay una tercera fase, que es mientras dura el contrato. La Directiva 2014 en algún lado habla de postcontractual, aunque me parece incorrecta la terminología, porque postcontractual se puede hablar de un contrato de compraventa, postventa, pero en un contrato de tracto sucesivo, como es un contrato bancario, pues no es postcontractual, está dentro de la duración del contrato. Además, precisamente, como bien sabéis, los contratos de préstamos hipotecarios son siempre de larga duración. Por tanto, fase precontractual. A margen de la publicidad, en la normativa española no lo existe en la Unión Europea. Mire, primero, una normativa de información pública general que elabora el Banco de España. Es una guía que podéis descargaros de la página web del Banco de España, que es una página pues bastante buena, todo hay que decirlo. Bien, y ahí está, pues, bueno, pues una especie de manualito para la persona no especializada que vaya a pedir un préstamo hipotecario para que sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, etcétera. Está disponible, en principio, en todas las entidades de crédito en su página web, pero de luego el Banco de España a la primera, con facilidad. Bueno, luego ya tenemos un segundo paso. Normativa general, para todo el mundo, ya empezamos a concretar más. La ficha previa, FIPRE, aquí vamos todos con acrónimos, que es muy bonito, FIPRE. Ficha previa, la que no se entra en excesivos detalles, es decir, si vamos a ver usted, sobre la vivienda se le puede prestar hasta un máximo del 80%, que sepa que el tipo de interés que se puede ofrecer es este o este, y por tanto por cada 100.000 euros, pues esta sería la cuota si fuese a 20 años, esta sería la cuota fuese a 30, etcétera. Bien, si hay o no limitación a la variabilidad del tipo de interés, como una cláusula suelo, etc. Eso es la información precontractual o FIPRE. Pero después ya entramos en la más concreta, que es la FIPER. Fijaros cómo estamos. Uno, guía préstamo hipotecario, normativa general, o sea, información general. Tenemos una FIPRE y ahora tenemos una FIPER. No confundir con FLIPER. FIPER, ficha personalizada. Bueno, aquí ya sí que entramos en una cosa muy concreta para el cliente concreto. Y eso muy concreto es que, ojo, ya sabidas las necesidades de financiación, mire usted, me hace falta 300.000 euros para comprar la vivienda. Perfecto. Pues ya sabemos sus necesidades, ya tenemos incluso la tasación, ya aquí tenemos que dar, o tienen que dar, lógicamente, la entidad de crédito, una ficha personalizada concretando la financiación, las condiciones, incluso las advertencias de los riesgos en los que incurre. Y el objetivo es que tenga la máxima información y que, por supuesto, pueda comparar con otras ofertas comerciales. Esta información hay que darla de forma gratuita. Fijaros cómo dice, información adicional tendrá que hacerse en un documento separado. ¿Por qué? Porque igual que ahora veremos entre la Unión Europea, el contenido de esta FIPER, ahora veremos en el ámbito europeo, se llama Ficha Europea de Información Normalizada, tiene un contenido estándar. Hay un anexo, lo dice exactamente lo que hay que poner, la letra A el contenido y letra B la forma de completarla. Y es así. Ahora, todo lo que vaya adicionalmente tiene que ir en documento separado. Como luego veremos, por ejemplo, cláusulas. El siguiente paso, no necesario, pero sí posible, incluso conveniente, es la oferta vinculante. ¿Y qué es una oferta vinculante? Bueno, yo le digo a mis alumnos, pues una oferta vinculante es una oferta que es vinculante. Es decir, es el ofrecimiento, la propuesta de contrato que hace una entidad en la que no puede desdecirse, hay un plazo en el cual tiene obligación de cumplir las condiciones señaladas. Ese plazo, ya os anticipo, es de 14 días naturales. Esa oferta vinculante tiene un contenido exactamente igual que el de la FIPER, hasta el punto que pudiese ser la FIPER, pero solo hace falta añadir dos cosas. Uno, que es una oferta vinculante, y dos, el plazo de vigencia, que ya os digo que será como mínimo 14 días naturales. Por tanto, recapitulemos: guía de información del préstamo hipotecario, FIPRE, FIPER, incluso en su caso oferta vinculante. Si se quiere, se puede unificar estos dos últimos documentos y que haya una oferta vinculante que incluye la FIPER. Bien, a partir de aquí tenemos ya otro tipo de información adicional donde nuestra normativa de transparencia de préstamos hipotecarios pues sigue, como digo yo,
los grandes hitos sociales, los grandes problemas sociales y económicos que han surgido durante los últimos años y de los cuales pues habría que hacer un pequeño reparto de responsabilidades. Primer problema que ha surgido, que sabréis, pues prensa, sobre todo jurisprudencia, es el tema de los llamados instrumentos de cobertura de tipo de interés. Sobre todo el swap, que cuando alguien habla de swap, pues parece que le estás insultando. Pues no, no es un insulto, swap es una permuta. Entonces, la primera cosa que hay que decir, las entidades, pues como toda entidad de crédito, como toda entidad mercantil, pues tiene ánimo de lucro, o sea, va a ganar dinero. O sea, lo que es tonto es pensarse que uno va a una ONG, pues para eso te vas a Caritas Parroquial, pero de luego si quieres ir a pedir un préstamo o un crédito, ya puedes pensar que el que está enfrente lo que quiere es vendértelo lo más caro posible. Bien, pues hay que decir que en descargo, entre comillas, de las entidades de crédito, que nuestro legislador se le ocurrió la genial idea, el año 2003, mediante ley, realmente mediante decreto ley, que luego se transformó en ley, obligar a las entidades de crédito para que en los préstamos hipotecarios ofrecieran al menos un instrumento de cobertura de tipo de interés. ¿Qué es un instrumento de cobertura de tipo de interés? En toda operación financiera hay una serie de riesgos. Está el riesgo, lógicamente, de crédito, de que el deudor no pague, pero luego está el riesgo de tipo de interés. Obviamente estamos hablando del riesgo en los de tipo variable, porque tipo fijo no hay ningún riesgo. Y ese riesgo se vive de forma distinta. No es lo mismo el deudor, cuyo riesgo es que suba el tipo de interés y, por tanto, que no pueda afrontar el pago de la cuota, como la entidad de crédito, que tiene un riesgo de interés al revés, que pueda bajar el tipo de interés, ojo, y no cubra sus costes. En una entidad financiera, que sepáis que el objetivo no es la rentabilidad, es la solvencia. Por eso las empresas financieras son las únicas empresas que están sometidos a una regulación y a un control. Una zapatería puede hacer lo que le da la gana, si se hunde pues lo sentimos por ella, pero de luego si una entidad de crédito, una entidad financiera en general, una compañía de seguros o de luego un banco, una entidad de crédito tiene un problema, hay lo que se llama el efecto contagio. Si aquí alguien dice, hay un banco que está mal, al día siguiente aparecen mucha gente en el suyo retirando el dinero. Y ya ha ocurrido. Por tanto, cada uno se cubre su riesgo. Las entidades de crédito se lo han cubierto mediante la llamada cláusula suelo y, entre otras formas, lógicamente, a través de este instrumento de cobertura, y al ciudadano se le ofreció, porque era obligatorio, al menos un instrumento de cobertura. Hasta el punto que ahora, que vamos a hablar de un instrumento de cobertura a un cliente, es poco más o menos que salte de la silla, tiene que seguir manifestando que se le ha ofrecido un instrumento de cobertura de tipo de interés, aunque no sea verdad, porque si no, no se cumple la norma. Bien, dicho esto, claro, estos instrumentos de cobertura lo que hay que hacer es explicitarlos, explicarlos al máximo. Mire usted, ese instrumento de cobertura de tipo de interés, ojo, estamos hablando del instrumento de cobertura de interés para el deudor, pues hay que decirle, pues mire usted, cuánto le va a costar, en qué consiste, si es un límite al alza del tipo de interés, que evidentemente tiene que serlo, porque si no, no le cubre su riesgo. Ojo, si va acompañado o no de un límite a la baja del tipo de interés, con lo cual tiene una cobertura, pero también tiene un riesgo de no beneficiarse de todas las posibles bajadas del tipo de interés. Y la duración de la cobertura, que no tiene por qué coincidir con la duración de la operación. También igualmente, pues si hay un pago, una prima, por ejemplo, en los CAPs, el CAP es un seguro en el que uno paga una prima fija, y si el interés sube por encima de un determinado límite, es el cliente quien recibe, o sea, al banco le sigue pagando lo que tiene que pagarle, pero recibe de un tercero, sea un tercero mercado financiero o la propia entidad que hace de entidad de cobertura, pues le va pagando la diferencia respecto al tipo máximo pactado. Esos son los dos tipos de instrumento de cobertura para el deudor más utilizados, el CAP y el swap. Pues bien, esto debe explicitarse, coste, liquidaciones negativas en su caso, es decir, cualquier tipo de información necesaria para que el cliente tome la decisión. Y una muy importante es el coste de la cancelación. Esto es lo que, no se ha hecho hasta la fecha, sencillamente porque no había obligación de hacerlo, no había ninguna norma, y es muy importante. ¿Por qué? Porque a su vez la entidad de crédito, ese instrumento de cobertura, lo ha contratado con un tercero. ¿Qué ocurre? Que la ruptura tiene un coste, y un coste muy elevado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando la gente concertó un swap, que estaba pensando en que los tipos de interés van a subir y por lo tanto voy a limitar la subida, pues lo que ocurre es que mientras que subió el tipo de interés, pues bien,
pero cuando el interés empezó a bajar, ahora os enseñaré un gráfico, pues claro, el problema era muy grave. Que dice, bueno, pues me salgo del swap. Sí, te sales del swap, pero la cancelación no te hemos dicho cuánto cuesta, porque yo tengo, entidad de crédito tiene que cancelar el swap, y eso era muy caro. Por eso dejó atrapada a mucha gente, y por eso ha habido, pues, lógicamente, los problemas que ha habido. Como todo en la vida, lo mejor es ver la realidad. Fijaros, como os digo, que en el 2003, mediante ley, primer decreto ley, se establece la obligación de ofrecer a todo cliente bancario de un préstamo hipotecario la cobertura de tipo de interés, instrumento de cobertura al alza. Bien, 2003, 2004, 2005, bueno, pues el interés sube, Durante el 2006 en adelante, fenomenal, digo fenomenal en el sentido que como sube mucho los tipos de interés, estaban perfectamente cubiertos, pero nos llega la hecatombe financiera, finales del 2008, sabéis que en septiembre de 2008 quiebra Lehman Brothers, y a partir de aquí, pues esa crisis financiera se transforma en una crisis económica, una economía globalizada, pasa lo que pasa, y luego, bueno, pues probablemente tengamos lo que tenemos, que es una crisis más bien que financiera y económica, una crisis ya no de valores, sino una crisis de civilización occidental. Fijaros que lo que ocurre simple y llanamente es que en el 2009 el tipo de interés, es el Euribor, el tipo de referencia más utilizado en el mercado español, pasa del 5 y pico al 1 y pico. Esto también lo digo, me gusta sacarlo por nuestros queridos magistrados del Tribunal Supremo, que alguno tendrá que acceder al premio Alfred Nobel de Economía, porque dijeron que era perfectamente previsible que entrasen las cláusulas suelo. Nos tomó nadie la molestia, como yo, de coger los 4 préstamos hipotecarios y ver que para que entrase la cláusula suelo tenía que bajar el Euribor, en el mejor de los casos, en un 60 y pico por ciento, y en el peor un 80 y pico por ciento. No conozco ningún economista, y menos quien suscribe, que se le pasara por la cabeza que iba a pasar lo que ha pasado. Ya os cuento anécdotas, como que en la época de Zapatero se anticipó la bajada del Euribor, antes se publicaba a fin de mes, y para beneficiar a la gente, porque ya tenían bastantes problemas, cambian la norma y se publica el Euribor al principio de mes y el resto de los tipos de referencia a final de mes. Bien. Bueno, dicho esto, otro de los aspectos muy más importantes, que volveré sobre él, que debe que incluirse, fijaos que os he dicho, contenido de la FIPER es un contenido estándar. Cualquier otra cosa distinta tiene que ir a un documento adicional. Bueno, pues todas las referencias a las llamadas cláusula, suelo y techo, que nunca se han llamado así, salvo en economía, que además se utiliza los términos ingleses, floor y cap. El término cláusula suelo no surge en nuestro derecho hasta el 2011. Por lo tanto, quienes decían, cláusula suelo, que ha hecho cláusula suelo, tú sí que sabes lo que es la cláusula suelo. Bien, que en definitiva es la limitación a la variabilidad del tipo de interés con un tipo mínimo. Bien, ¿y qué dice nuestra directiva, o la directiva de la Unión Europea 2014, que no hemos traspuesto? Pues poco más o menos lo mismo. Ya os he dicho que nos hemos adelantado, la hemos copiado, porque además una directiva tarda, pues 27 países, la Comisión, el Parlamento, bueno, aquello puede durar 4 o 5 años. Bueno, pues el artículo 14 de la directiva habla de esa información personalizada, para que puedan compararse los créditos y se decida la conveniencia o no. Y la nomenclatura que utiliza es Ficha Europea de Información Normalizada, la FEIN. Igual que nosotros, un anexo con su contenido muy parecido, lógicamente, pues desde que estábamos en los proyectos hasta ahora ha cambiado alguna cosa, pero hay una cosa muy importante, y es que la propia directiva, ese artículo 14, dice que en aquellos Estados miembros que antes del 20 de marzo del 2014, es nuestro caso, la orden de transparencia es del 2011, ya hubieran aplicado una ficha de información previa, pues podrán seguir utilizándola hasta el 21 de marzo de 2019, con lo cual nosotros estamos cubiertos a ese respecto. Bien, otra de las cuestiones que lógicamente la normativa de transparencia establece, y así debe ser, es, oiga, cuando el tipo de interés sea variable, oiga, pues deme usted una información. Primero deme una información, pero sobre todo busque un sistema de variabilidad objetivo. Por tanto, tiene que estar calculado ese tipo de referencia con arreglo a un coste de mercado. Esto tiene una evolución histórica de los tipos de interés, finales de los años 80, que eran fijos, empiezan a variable, las entidades empiezan a utilizar como tipo de referencia su... ¿Es una pregunta o...?
creo no haber dicho. Lo que he dicho es que cuando hay el doble uso, o sea, para empezar, el término persona jurídica para el ámbito consumidor en el derecho de la Unión Europea no existe. Es decir, consumidor siempre es una persona física. Cosa distinta que una persona física pueda destinar su actividad, o sea, pueda actuar como consumidor o pueda ser un profesional, como soy yo, por ejemplo, o seréis vosotros, sois abogados, o un empresario que monta un bar o su tienda de ropa. Entonces, la idea, claro, cuando hay un doble uso, por ejemplo, el caso más claro es una vivienda que tienes tu despacho, pues claro, se plantea la duda, oiga, ¿usted en qué concepto está actuando? Porque según en qué concepto tiene una normativa u otra. Entonces, la normativa de la Unión Europea y la jurisprudencia europea ha entendido, a mi modo de ver, pues bien, oiga, si el uso comercial que destina usted o el uso empresarial es insignificante, es limitado, es marginal, pues entonces se entiende que actúa como consumidor. Bueno, al margen de una entidad no te dejaría, porque hay que establecer una finalidad y no puede establecer una doble finalidad, que usted pague el préstamo, se lo daría. En tu pregunta, te vuelvo a decir, uno, si aplicásemos la normativa de la Unión Europea, hay que entender que si utilizas 51 y 49, si en principio no actuarías como consumidor, porque tendría que ser marginal, es que utilizases 1.000 euros, 5.000 euros a la actividad profesional, y el resto a la actividad de consumo, y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, bueno, es que con que utilizases 1 euro más en la actividad de consumo que en la actividad profesional o empresarial, serías consumidor, lo cual yo no lo participo. Pero bueno, el Supremo tendrá que cambiar la jurisprudencia. Bueno, no, la verdad es que, ya te digo, el supuesto que me pones es un supuesto irreal. Es decir, tú no pienses que alguien pide 100.000 euros y le dan 100.000 euros porque sí. No. Además, es una de las causas de resolución del contrato, el no haberlo aplicado a la finalidad específica. Mire usted, voy a aplicar 50.000 euros a irme de viaje y 50.000 euros a comprar el móvil de mi despacho. No, mire usted. No, porque para empezar, el tipo de interés no es el mismo en un préstamo al consumo que en un préstamo para actividad empresarial, que en un préstamo para gestión de vivienda. Es decir, los tipos de interés son distintos. Por lo tanto, no cabe ese doble... Es decir, cabe doble uso en un bien que adquieres. El ordenador, por ejemplo. Oiga, ¿para qué lo aplico? El móvil. Oiga, es que... Por eso Hacienda dice, pues mire usted, se aplica el 50, o sea, ya dictan la norma directamente. Pero en un préstamo eso no podría ser. No podrías destinar una cantidad libre entre lo que quieras, porque sencillamente la finalidad es uno de los elementos esenciales del contrato. Y hay que tenerlo. Un segundo, si os parece, las preguntas al final de la intervención de la ponencia, ¿de acuerdo? Yo como se quiera, no tengo ningún momento. Sí, mucho mejor. Bien, pues retomamos el tipo de interés variable. El tipo de referencia tiene que estar calculado con un sistema de mercado, ¿no? Porque claro, esto comienza con que cada entidad utilizaba su tipo de referencia, su tipo preferencial, lo montaba él, por tanto no había objetividad. Luego fue un grupo de bancos, pero claro, cuando había 7 bancos era la media de cuatro bancos, en definitiva, pues aquello tampoco era significativo. Por eso surgen, como ahora veremos, tipos de interés de referencia oficiales, elaborados para que puedan utilizarse. Pero en general, y así también lo dice la directiva, tiene que ser un sistema en el que no pueda actuar la entidad de crédito, y algún sistema objetivo. Eso de método matemático objetivo es que, oiga, mire usted, si usted va a calcularlo con arreglo a los préstamos concedidos, por ejemplo, no me diga usted, me calcule una media aritmética, sino calcúleme una media ponderada. No es lo mismo si un señor o si una entidad ofrece 1.000 millones al 5%, y otro ofrece 100.000 euros al 6%, no me diga usted que la media es el 5,5%. Que sí, es la media aritmética, pero no la media ponderada. No puede usted poner lo mismo 1.000 millones que 100.000 euros. ¿Correcto? Bien. Ese tipo de referencia tiene que estar en la ficha de información personalizada. Y además, muy importante, todo esto es muy similar a todos los temas de mercados financieros, servicios financieros, es que hay que ir a un ejemplo. Hay que hacerlo para que la gente lo vea muy, muy clarito. Os he puesto un ejemplo que es contradictorio. Ojo, está sacado de una FIPER normal, del 2012, para que me saliesen los tipos de interés más graciosos. Y
fijaros cómo nos encontramos con un tipo de interés inicial del 2,46, perdón, luego variable Euribor más 2 y hay que decirle al cliente, mire usted, ¿cuál ha sido el Euribor más barato que ha habido en los últimos 2 años y el más caro? ¿Y cuál ha sido el Euribor más barato y más caro que ha habido, creo que son los últimos 12 años? Claro, ¿qué ocurre? Cuando el tipo inicial te pilla en una época en la que el tipo de interés está bajando, pues fijaros cómo en este intervalo de tiempo el Euribor mínimo estuvo en el 0,87 y el máximo en el 5,39. O sea, una auténtica barbaridad. Claro, a un señor que está pagando una cuota inicial de 589, le dices, mire, está pagando un poco menos de lo que pagaría al comienzo, pero que sepa que si sacamos los últimos Euribors, pues lo mínimo que usted pagaría sería 622,60 euros. Digo, pero es más de lo que estoy pagando ahora. Dice, sí, pero esta es la información que nos obligan. Y la máxima, 1.037, o sea que puede pagar usted el doble de lo que está pagando. Bueno, se muere de infarto de miocardio. Pues claro, es que hay que decir las cosas, la verdad. Oiga, mire usted, es que en 20 años puede pasar de todo. De hecho, pues claro, vosotros sois de la época de los tipos de interés bajos. Pero vamos, los que llevamos un poquito, ya peinamos alguna que otra cana, pues resulta que empezamos trabajando al final de los años 80 con tipos de interés del 20%, nominales. Y por supuesto, remuneratorios, no intereses de demora. Bien. ¿Y qué dice la directiva? Pues poco más o menos lo mismo. Mire usted, los Estados miembros asegurarán que hay un tipo de referencia claro, accesible, objetivo, verificable, que se pueda comprobar y que haya además una conservación de los, históricamente, de cuáles han sido los tipos de referencia. Y además, por supuesto, siempre que haya una modificación, hay que informar al consumidor de esa modificación y cuál sería la cuota aplicable. Es deciros, nosotros que estamos muy protegidos, que en otros ordenamientos no pasa lo mismo, es decir, que para nosotros que un préstamo a tipo de interés variable bajo un tipo de referencia oficial pues suba o baje según tipo de referencia lo tenemos como muy asumido, como si fuese una cosa natural, y no lo es tanto. Es decir, hay países donde el tipo variable lo fija el prestamista, dice, pues hoy te presto el 5%, llega el año que viene y dice, mira, pues ahora va a ser al 7%. Dice, oiga, bueno, pues no te interesa, pides otro préstamo y te vas a otro sitio. O sea, que no pensemos, vamos, que tenemos un sistema francamente protector como para que nos quejemos todo lo que nos quejamos. Bien, también de esto de la posibilidad de, o mejor dicho, la obligación de comunicar las modificaciones, hay que tener en cuenta que, bueno, que cuando hay un tipo de referencia ya conocido, pueden, igual que nosotros, pues publicarlo bien en la propia web y en la propia oficina bancaria y desde luego, por supuesto, siempre comunicar la nueva cuota al interesado, al consumidor. Bien, nosotros en el derecho español, desde la Ley de Disciplina Internacional del Crédito, que estableció la posibilidad de que estuviesen unos tipos de referencia legales, tenemos esos tipos de referencia. El Euribor es el más utilizado. Luego está el tipo de referencia de los préstamos hipotecarios a más de 3 años. Hay otro, ahora veréis las diferencias que hay, que es el de los préstamos hasta 5 años en la zona euro. Bueno, como no hay mejor que ver las cosas, que sepáis, quien tenga interés, página web Banco de España, publicidad de los tipos, sale en el BOE todos los meses, pero aquí el Banco de España te saca siempre los últimos 12 meses y además la media de los años anteriores. Veréis que hay uno que es el MIBOR a un año. El MIBOR a un año, no, aunque está mencionado, se publica, pero no puede utilizarse en préstamos hipotecarios después del año 2000. MIBOR es el mercado de interbancario de Madrid, lo cual hoy no es representativo, habiendo un mercado interbancario. Luego está el más utilizado, el Euribor a un año. Veréis que está en negativo. Bueno, no es el momento, esto sería para otra conferencia, hablar de los mercados monetarios, hablar de si es un verdadero mercado donde entre los agentes económicos hay uno que tira con pólvora del rey, que es el Banco Central Europeo, y solo reflexionar vosotros si conocéis un solo mercado de bienes y servicios donde el que da el bien y el servicio os paga. Vamos, esto es como si os vais al bar, pedís una cerveza, os pone una cerveza y además os dan €1. Bueno, pues si creéis que eso existe, pues podéis creeros esto. Luego me lo podéis decir porque yo también iré o al bar o, por supuesto, a la entidad de crédito que me preste dinero y además me dé dinero. Bien.
Bueno, eso no tengo ningún ahora te lo diré, eso es una estupidez de un calibre brutal, aunque reconocida legalmente nada más y nada menos que por la Dirección General. Ahora llegaré. Vamos a ver si nos aclaramos. No, vamos a ver, si hablamos de economía, vamos a hablar de economía. No, son cosas distintas. Un banco lo que te cobra es, decir, te puede cobrar por los depósitos, y a un particular, yo no sé si en Suiza están pagando interés. No. Bueno, es que por eso os digo, a mí no me importa hablar de política monetaria y de economía. No, es que me gusta. No, es que vamos a ver, vamos a ver, el problema es distinto. Mira, el problema es que dos entidades de crédito, primero que sepas que el Euribor es falso, o sea, que el Euribor no se cruzan operaciones a ese tipo de interés, que lo tengamos claro, se hace telefónicamente, se llama a las entidades que forman parte de un pool, la Unión Europea, oiga, ¿usted qué? Pues yo por 1.000 millones ofrecería el menos 0,2, muy bien, pataclás, y así se calcula. Por eso están cambiando el sistema, porque es que y de luego muchas entidades que forman parte del pool se están saliendo porque han sido demandadas por prácticas desleales y por actuar sobre tipo de interés. Ya ha ocurrido con el LIBOR, y hay varios bancos sancionados. Entonces, primera cuestión como carácter general es que en ningún mercado, o sea, cuando el precio es negativo o cuando el precio es cero, significa que el activo no tiene valor. Ahora yo te pregunto, si tú ciudadano o yo o cualquier persona nos vamos a cualquier sitio, y bueno, pues entonces pregúntate, si con un particular no se puede, ¿por qué en un mercado sí? En ese mercado interbancario sí. Bueno, pues en el mercado interbancario sí, porque no son operadores normales. ¿Qué le pasa a un banco? Que tiene una liquidez de millones y millones de euros. ¿Qué hace? Tiene un riesgo de crédito, pues los tiene, y puede decir, no son suyos, están depositados. Y como tiene un riesgo de crédito de que bueno, no pueda devolvérselos a sus clientes, ¿qué hace? Se garantiza, los deposita y, por tanto, paga una custodia porque prefiere coger y prestárselo a un banco más solvente que guarde ese dinero. ¿Por qué? Porque que no es lo mismo el interés negativo que rentabilidad negativa, porque la gente invertía en bonos alemanes cuya rentabilidad era negativa, no el tipo de interés. Oiga, porque es que entonces yo tengo miles de millones y prefiero tenerlos y que me cueste dinero en Alemania, que es un país solvente que me va a devolver el dinero sí o sí, que tenerlos en mi caja, porque es que en mi caja puede haber un problema. Mi caja, entre comillas, porque no hay dinero físico en las cajas. Bueno, yo continúo porque si no me van a llamar la atención más. Eso es motivo de otra conferencia sobre la política monetaria. Pero en todas cosas pienso una cosa. Aquí hay, el problema básicamente, es que hay un actor que se llama Banco Central Europeo, que es el que impide que el mercado sea puro. Porque es un mercado, es un banco en el que actúa con pólvora al rey, dice, bueno, pues metemos en el mercado lo que se llama la máquina, no se hace el dinero físicamente, y sencillamente decide que, como están en crisis los países de la Unión Europea, pues lo que tiene que hacer es fomentar el crecimiento. ¿Cómo se fomenta el crecimiento? Con reducción de tipo de interés. Pero claro, eso no es correcto. Por eso hubo esa gran discusión con los alemanes, que son muy ortodoxos, porque un banco central no está para eso. Un banco central, ¿sabe para qué está? Para controlar la inflación, nada más y nada menos. Y el Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación. No. Un banco central... pero como instrumento de política monetaria. Él se presta a no, pero es que no. El banco, vamos a ver, el banco central, vamos a ver. Pero es que un banco, es decir, efectivamente central está como prestamista de última instancia. Pero ojo, es que cuando actúa un banco central actúa y afecta empezar al tipo de interés, ojo, incluso al tipo de cambio. Ahora no, porque el Euribor es una moneda única. Por eso, repito, la guerra de los alemanes, con razón, porque un banco central no está ni para prestar, estará cuando faltase liquidez en el sistema, que no falta, porque para eso está el mercado interbancario, para cuando faltase liquidez en el sistema inyectarla, pero no para actuar sobre el mercado. Porque, repito, pero intervenir el mercado pues es una decisión política. A ver, por favor, cuando acabe la intervención he dicho que las cuestiones... Eso es una decisión política, pero puede ser una decisión política, pero no es una decisión ortodoxa en temas de política monetaria. Por eso hay las discusiones que hay, evidentemente. Pero en ortodoxia económica eso no puede hacerse, no debe hacerse.
A nosotros encantados, los tipos de interés están muy bajos, la gente paga unos préstamos mucho más baratos, pero espérate que eso deje. Espérate que pasen a todas las elecciones que tenemos, espérate que pase todo lo que hay y vamos a ver qué pasa con los tipos de interés. Vamos a ver qué pasa con los tipos de interés. Pero conceptualmente, y eso es la cosa de tener un principio financiero básico, un principio financiero básico es que el capital en el tiempo tiene un coste, cuando menos un coste de oportunidad. Nadie puede decirme que se presta dinero y además se paga un interés, sencillamente porque va en contra de los principios básicos sobre los que se basa la economía financiera. Y si ese principio, voy a decir, oiga, esto es como dice, oiga, ¿qué es un buen padre de familia? Pues quien cuida a su hijo. Oiga, y resulta que es que un hijo es un poco masoquista y le gusta que, bueno, usted, será bueno para ese hijo, pero conceptualmente hablando, un buen padre de familia es un buen padre de familia, y no hace determinadas cosas. Bueno, pues un banco central es para lo que está. Cosa distinta es que después se utilice para otras cosas. No te quiero que te ponerte más ejemplos de para qué se utilizan determinadas cosas, que ya está bonito. Bueno, vamos a seguir. Me alargo, pero es que... Bien, os dije, precontractual, documento contractual. Documento contractual, contenido. El contenido mínimo se ajusta a la ficha de información personalizada. Por supuesto, por el tipo de interés, comisiones, etc. Bien, llegamos dentro del contrato, en España al menos, como en principio, cuando es préstamo hipotecario requiere intervención, autorización notarial para que acceda a la hipoteca, entonces tenemos el acto del otorgamiento. Bien. Esta regulación en la Unión Europea no existe como tal, sí existe el contenido del contrato, pero lo que no existe lógicamente es, ojo, sí existen notarios, prueba de ello es que cuando se habla del coste se dice que se excluye del coste del crédito el notarial, los costes notariales, pero bueno, desde el punto de vista español sí es cierto que ya antes, en el 94, se estableció una normativa en que el notario, cuando llega el momento de la firma, tiene que advertir y cuidar alguna serie de cosas. El primer criterio es libertad de elección de notario, que sepáis que, sin perjuicio de que el criterio reglamentario es que quien más paga es quien elige, hay dos excepciones que se refieren al contrato de adhesión, tanto los préstamos, las operaciones bancarias, donde es un contrato de adhesión, como las de las promotoras, es decir, cuando alguien vende en masa, entonces el consumidor tiene derecho a elegir. En segundo lugar, hay un derecho, que ya existía antes, a examinar previamente el proyecto de la escritura pública en el despacho del notario. ¿Sabéis cuánta gente hace uso de este derecho? Más o menos. ¿Algún amiguete que dice, oye, míramelo tú, que sabes más? Nadie. Luego dicen, es que el notario me ha explicado. Joder, de momento no han ido a verlo nadie. Bien, la siguiente cuestión, muy importante, obviamente, es que el notario se cerciore de, primero, que ha recibido con antelación suficiente la ficha de información personalizada. ¿Esto ocurre en la práctica? Pues voy a ser sincero. Cuando ves a alguien firmando ahí la ficha de información personalizada, cuando tú entras en la sala de firmas, le dices, oiga, ¿no ha recibido usted la ficha con la antelación suficiente? Dice, bueno, es que me la acaban de dar. Digo, pues que si la acaban de dar, no puedo hacer el préstamo. Usted no ha tenido el tiempo suficiente para pensar. Sí, no, perdón, me he equivocado, señor notario. Es que esta es, me la he dejado en casa, me la he dejado en casa, esta es la que vale, porque o sea, la gente cuando firma un préstamo hipotecario, sobre todo si firma un préstamo hipotecario para acción de vivienda, está preocupada de la vivienda, de las llaves, del recibo de la luz, del agua. Ahora le cuentas el préstamo y como si le cuentas una película de vaqueros. Bien, la siguiente cuestión, también muy importante, porque lógicamente es fruto o ha sido fruto de problemas, es, uno, advertir si hay o no un instrumento de cobertura de tipo de interés. Segundo, informar sobre la existencia o no de cláusulas suelo y techo, limitación al tipo de interés. Y en el tercer caso, además, cuando es un tipo de interés variable, bueno, pues ver si es un tipo oficial o no. Todos, no conozco un solo préstamo hipotecario donde no se utilice un tipo de referencia oficial y, por tanto, habría que advertirlo, pero no se hace necesario. También hay que advertir, cuando existen esas cláusulas suelo y techo, bueno, pues hay una diferencia entre el suelo y el techo. He de deciros que esto es anterior a la sentencia de la cláusula suelo 2013 y que el Supremo dijo, con buen criterio, que era mucho más claro que hubiese una cláusula suelo a que hubiese una cláusula suelo y una cláusula techo. Queda más claro, primero porque la cláusula suelo es un instrumento de cobertura de tipo de interés para la entidad de crédito y la cláusula techo lo es para el cliente deudor. También hay que hacer constar si hay algún periodo de carencia. El periodo de carencia es el periodo donde no se paga, por ejemplo, no se paga capital. Entonces, usted durante los primeros meses va a pagar usted muy poquito, porque solo paga intereses, pero ojo, a partir del segundo año ya paga capital, la cosa cambia radicalmente. O si las cuotas son crecientes, que es un sistema
que no se utiliza mucho, aunque puede utilizarse, se llama método de progresión aritmética o geométrica, no se utiliza, pero bueno, si se utilizase habría que especialmente advertirlo. Y después, dos cuestiones en las que una sí me cito y otra pues no entro mucho porque es un tema complejo, es que hay que informar de las cantidades que habría que pagar en concepto de compensación por desistimiento. Fijaros, no habla comisión, habla compensación. ¿Por qué? Porque como es un derecho que se le reconoce ex lege por ley al deudor, que es un derecho que a priori no tendría que tener, porque el plazo se pacta en beneficio de ambas partes, y ni el acreedor puede exigir cobrar antes, ni el deudor puede exigir pagar antes, pero como se ha reconocido un derecho, pues se reconoce un derecho, ya no hay una comisión por el pago de un servicio, directamente hay una compensación, por eso se llama compensación por desistimiento. Y fijaros si el legislador lo tenía claro, que no solo fija una compensación por desistimiento, que está ahora limitada al 0,50% en los 5 primeros años y al 0,25% en los siguientes, sino que además ha regulado, de cálculo más que complejo, una compensación por riesgo de tipo de interés. Es decir, que si un préstamo está a tipo de interés fijo o mientras está a tipo de fijo de interés variable, se podría exigir por parte de la entidad una compensación por riesgo de interés, cuyo cálculo es francamente complicado. Usted que tiene interés, se lo doy porque lo tengo hecho y explicado en uno de mis libros. Bien. La siguiente cosa que tiene que hacer el notario es ver que las cláusulas no financieras no hay nada que desvirtúe las cláusulas financieras, y lo de la hipoteca inversa también menos salto porque no sabéis lo que es la hipoteca inversa, que es todo menos inverso. Bien, dicho esto, en España la ley 1/2013 exige además la firma manuscrita. La ley dijo expresión manuscrita y el Tribunal y el Banco de España pues sacó una parrafada. Significa que cada uno de su puño y letra tiene que escribir: soy conocedor de que mi préstamo hipotecario establece limitaciones suelo a la variable de tipo de interés. Como esto es corto, dice: además, he sido advertido por la entidad prestamista y por el notario actuante, no sé si es que actuamos de 3 en 3, o sea, para el 3, cada uno dentro de su ámbito de actuación, hombre, ya me contará, yo no soy banco y el otro no es notario, pues cada uno de los posibles riesgos del contrato. La gente dice: oye, ¿qué riesgo corro? Pues mire, pues corre el riesgo de no poder pagarlo. Pero especialmente del riesgo de que, aunque baje mucho el tipo de interés, en ningún caso, tipo de referencia, en ningún caso va a pagar por debajo de un mínimo. Bueno, esto se ha transformado en la realidad práctica en que en todos los préstamos a interés variable tenemos que hacer esta firma manuscrita, precisamente por lo que tú has dicho antes, porque los bancos han introducido una cláusula de sentido común, que significa que dice: el préstamo solo devengará intereses a favor del prestamista. Ese es el concepto de préstamo. O en ningún caso devengará interés a favor del prestatario. Bueno, pues hubo un registrador que no inscribió la cláusula porque entendía que había una cláusula suelo, y a partir de ahí la Dirección General de Registros pues ha dictado varias resoluciones. Dice: bueno, no es una cláusula suelo, pero como el artículo habla de limitación a la variable del tipo de interés, pues entonces, hombre, hay que advertirle que se pueden devengar intereses negativos. Esto, sin perjuicio de lo que pueda pensar cada uno, esto en una escuela de finanzas explica automáticamente que un señor se va a la calle. No tiene la más remota idea de las finanzas. Dicho esto, la gente se muere de la risa cuando dice: oiga, tengo que advertirle que no va a cobrar intereses del banco. Se trata de coña, no. Verdad, se lo digo en serio, y además 3 veces, para que lo único que no se lo ha advertido. Bueno, cosas como estas lo digo porque los juristas tienen que ser, o tenemos que ser conscientes que hay otras disciplinas en la ciencia, empezando por la disciplina de la económica, y circulan en las profesores de finanzas, no lo ha llamado chorradas jurídicas, pero lo ha llamado errores de los abogados, errores de los juristas, algunos ha llamado hasta la sin razón, y entonces empieza a poner ejemplos de lo que se dice en sentencias, como que era previsible que la quiebra de Lehman Brothers ocurriese, una serie de cosas que se dicen que era previsible, entonces le empiezan a sacar los datos macro y microeconómicos y dicen: usted, pues si usted era capaz de descubrir esto, pues dedíquese a la ciencia económica. Bueno, por último, y con esto acabo, en el crédito al consumo, sea hipotecario o no sea hipotecario, además de estas fases contractuales e información, que es lo más importante, un factor determinante de la información es el llamado coste total del crédito y su otra cara de la moneda, que es la tasa anual equivalente. ¿Qué es el coste total del crédito? Pues al final lo que decide es: oiga, bien usted,
voy a pagar tanto de intereses, capital debo devolverlo, intereses, ¿qué costes tiene? Pues mire usted, una comisión de por aquí, otra comisión de por allá, oiga, le vinculo un seguro, le obligo a firmar un seguro de vida, pues oiga, la prima de seguro, oiga, pues además le tengo que abrir una cuenta corriente para que haga los cargos y le voy a cobrar por la cuenta los gastos de mantenimiento. Todo eso se incluye en el llamado coste total del crédito. Y luego, para establecer un baremo porcentual y poder comparar, porque claro, oiga, esto vale 230.000 euros, esto 232.000, sí, ya, bueno, pero es que, oiga, depende de la base y depende del plazo, es que son, en términos absolutos, no se puede comparar, ¿eh? En economía siempre decimos no se puede comparar peras con manzanas, oiga, usted tiene que homogeneizar. ¿Y cómo se homogeneiza? Buscando un término, y ese término es tasa anual equivalente. Anual, porque establece en términos anuales, porque el pago de intereses puede ser mensual, por ejemplo. Equivalente, porque no es real, equivale a una operación a un año comparable, homogenizable con la que se nos plantea en la realidad práctica. Bien, ¿y qué es esa tasa no equivalente? Financieramente hablando, es la equivalencia en que el valor actual de los pagos que realizamos como consumidores, pues qué tasa, qué tipo de interés iguala lo que recibo con lo que doy, que nunca puede ser negativa, por definición. Bien, esta fórmula está establecida, la directiva dice, pues impone como fórmula, no conozco otra, no hay, o sea, puede expresarse de varias formas, pero no hay ninguna otra forma de calcular esto ya está calculado, como he dicho, estudiado hace muchísimo tiempo por la comunidad de la empresa, lo que se llama la tasa interna de retorno, que es el criterio de toma de decisiones para la rentabilidad de una inversión, y bueno, expréselo usted como usted quiera, pero la fórmula es única. Cosa distinta y muy distinta es que metamos en la fórmula. No nos metemos los tipos de interés, perdón, los intereses, que meter intereses y comisiones, que meter gastos, prima de seguro, es decir, ahí sí la cosa cambia radicalmente. Esa es la fórmula que no voy a explicaros porque me entiendo que no, que no es la cuestión, no la entiende la mayoría, no la entienden los legisladores porque se han equivocado en la directiva, se ha copiado mal también en la ley del 2011, se ha copiado mal también en la orden de transparencia del 2011 y allá, bueno, ojo, la directiva 2008 se equivoca, la modificación de 2011 del TAE sigue sin rectificarla. La ley española 2011, transposición, sigue estando mal. La orden de transparencia sigue estando mal. Y ya Albricias, el 2014, en la directiva ya la han corregido, con lo cual demuestra que ya se han enterado de en qué calcular. Luego hacen unos estudios, porque la Unión Europea no hace más que estudios, que pagamos todos nosotros, dice, ¿qué vale, o sea, qué valor tiene de información la tasa equivalente y lo que hacen los consumidores? Es decir, los consumidores. Entonces hay un estudio que dice que el 65% no se entera bien y que un porcentaje elevado pues no tiene ni puñetera idea, es decir, no sabe para qué vale. Bueno, es una encuesta muy favorable en el sentido de que yo día a día, pues digo, explico lo que hace únicamente. Yo, como ahora hay que poner la profesión en todas las escrituras, por blanqueo de capitales, pues ya veo, hombre, este es de ciencias, pues ya le cuento un poco la película y ese a lo mejor la entiende. Cuando ve a alguien que no se dedica a tal, digo, pues bien, créame, ¿qué es esto? Porque además tampoco lo saben los estudiantes, ni empezó por mis alumnos, porque como todos utilizáis la hoja Excel y utilizáis tal, al final no entendéis lo que es esta forma. Bueno, dicho esto, en ese coste total del crédito se incluye todos los costes y durante la vigencia del contrato. Ahora bien, para el cálculo de una fórmula matemática que aplique flujos futuros hay que establecer hipótesis, porque oiga, mire usted, ¿qué va a pasar dentro de un año? Pues mire usted, por eso hay dos cosas, la tasa no equivalente y el coste efectivo remanente, que ahí es ya sabiendo lo que va después. Entonces, la tasa no equivalente, pues mire usted, ¿qué hay que hacer? Oiga, ¿y si el tipo de interés variable, cuál va a ser dentro de 5 años? Pues mire usted, hipótesis. Mientras tengamos tipo fijo, lo aplicamos. Cuando tengamos tipo variable, aplicamos el tipo variable, la referencia actual más el diferencial y se aplica al resto del tiempo. Segundo, ¿todo el mundo va a pagar? Sí, hipótesis, todo el mundo cumple en su fecha. ¿Alguien va a reembolsar anticipadamente? Hipótesis, se cumplen los plazos y no hay reembolso anticipado. Hay que establecer una serie de hipótesis, porque si no es imposible realizar un cálculo. Bien, y con esto ya acabo. La tasa no equivalente pues se complementa con una serie de llamadas a observaciones, que no son, a mi modo de ver, ni observaciones y algunas no son ni correctas. Uno, las sumas abonadas por cada uno, pues tal, no son necesariamente iguales. Joder, pues ya suponemos, pues van a ser iguales. Ni intervalos iguales, pues claro que no.
La fecha inicial es la primera disposición de los fondos. Bueno, eso es cuando se calcula la tasa equivalente. Sin embargo, la tasa equivalente, la TIR, tiene una propiedad. Es que cualquier momento en que se calcule es exactamente la misma. Pero bueno. Luego está bien lo de los 365 días, porque sabéis que la práctica bancaria es utilizar el año comercial de 360 días. Luego dice, esto ya me llama la atención, el resultado del cálculo se expresará en presión de un decimal como mínimo. Hombre, mire usted, estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI no he visto un TAE con menos de 4 dígitos de decimales. Entonces, decir que es como mínimo 1, obviamente usted como mínimo 2, 3, como mínimo. Y luego dice, bueno, y si la última es superior a 5, se redondea por exceso. Hombre, bien, vale, bien, pero bien, es que lo que no tiene que llegar es ni a 5. Bien, y aquí está el famoso error que os contaba, que como ya la forma anterior no es suficientemente oscurita, pues bueno, hay otra forma de expresarla, que efectivamente es la fórmula de la TIR, donde el valor actual neto se hace 0. Entonces dice, bueno, podemos expresarlo como los flujos, según sean positivos o negativos, claro, si pagas o cobras son distintos en ese sentido, y eso cuando es igual a 0, que es la TIR, entonces de momento ya pone S igual, cuando S es 0, pues mire, póngame 0 y ya un problemita menos. Y después, la letra rara, que se llama sigma, que es la letra griega, significa sumatorio, pues mire, es que es de 1 a n. Y dice, no, es que aquí es k de 1 a k, no, mire, de 1 a k no, es n términos, luego es de 1 a n. Correctamente n, repito, esto ha sido modificado exclusivamente en la directiva del 2014. Bien, y yo termino así, no sin antes, como sé que estáis en época de exámenes, tengo por norma desde hace 25 años que doy clase aproximadamente, despedirme de mis alumnos, vosotros lo sois por un día solo, de la misma forma. Y es que siempre me recuerdo cuando me iba a examinar en COU, mi profesor de filosofía, sacerdote, siempre nos decía que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia. Y yo, sin embargo, siempre le digo a mis alumnos otra cosa, que Dios reparta justicia y a poder ser que también reparta un poco de suerte, porque es un factor que a veces puede echar una manita. Ahora, milagros no hace, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, Ubaldo, por una conferencia tan clara, brillante. Creo que hemos aprendido todos muchísimo. Bueno, como os he comentado, se tiene que ausentar por motivos laborales, con lo cual 1 minuto si alguno tiene una cuestión. Ahora, que hable ahora o calle para siempre.